Hola desertores, bienvenidos a la sección prohibida. En esta nueva sección prohibida hablaremos de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Así que empecemos. Orgullo y Prejuicio inicia presentándonos a la familia Bennet, o especialmente a la señora Bennet, que está muy emocionada porque una nueva persona ha llegado al vecindario, una persona rica y llena de muy buena reputación como lo es el señor Beagle. Ella presiona a su marido, el señor Bennet, para que vaya y lo visite y de esta manera puedan entablar una relación estas dos familias. El señor Bennet realmente es muy apático a esto, pero en el momento de la llegada del señor Beagle decide ir a visitarlo y por ende pues decide presentárselo a sus hijas. La forma más práctica de hacer como esta presentación en sociedad de este sitio de Beagle es a través de un baile que se va a celebrar. El señor Beagle asiste allá y asiste con 5 personas más, entre las cuales se encuentra su amigo Darcy, que de entrada pues no cayó muy bien y mucha gente pues lo tomó de arrogante, de odioso, tuvo como una muy mala imagen. Lo bueno es que allí Beagle se conoció con las hijas del señor Bennet y tuvo principal interés por Janet, su hija mayor, en donde bailaron más de una vez, bailaron 2 veces y eso pues fue muy impactante para mucha gente porque al parecer no se repite pareja. Entonces ya empezamos a ver un acercamiento entre Beagle y Janet. En este baile vemos como Darcy empieza a tener un cierto interés hacia Elizabeth, la hija o la segunda hija del matrimonio de los Bennet, y la invita a bailar, pero ella como no tuvo un buen feeling inicial con Darcy, todo el mundo lo vio como una persona arrogante, odiosa y demás, pues decidió rechazarlo y no bailar con él en este baile. Teniendo en cuenta que Beagle y Janet tuvieron como una muy buena relación en el baile, la hermana del señor Beagle decide invitarla a cenar a su casa y pues ese día fue un día como muy lluvioso, bastante malo, y Janet se enfermó y tuvo que quedarse allí por un tiempo mientras se recupera de la enfermedad. Como Elizabeth era la mejor amiga de Janet y muy preocupada por ella, decidió irse a la casa de los Beagle a cuidar a Janet y se quedó un tiempo allí ayudando en su recuperación y todo lo demás. Durante este tiempo que Janet duró allá fue un momento propicio para que Darcy empezara a sentir un poco más de interés hacia Elizabeth por su forma de ser y su forma de pensar. En este momento de la historia aparece otro personaje que es el señor Collins. El señor Collins es el heredero de las fortunas del señor Bennet porque como él no tuvo hijos, él al final va a quedarse con todo cuando él se muera. El señor Collins es sacerdote y tiene una colegiatura y pues quiere buscar una solución a este tema de la herencia, por lo cual decide ir a visitar a la familia Bennet y tiene como determinación conseguir una esposa, buscar con quién casarse dentro de las hijas del señor Bennet para pues el tema de la herencia. Ya cuando llega allá, fija su interés en Elizabeth, escogiéndola a ella como su futura esposa. En este punto aparece otro personaje dentro de la historia que es Wiccan, es un conocido de Darcy y de Beagle, más que todo de Darcy. Vemos que en ese momento en la ciudad cuando se encuentran es como bastante incómodo y Elizabeth se da cuenta. Elizabeth conoce a Wiccan a través de una cena que hace su tío Philip y allá empiezan a hablar y él le decide contar como su historia con Darcy, que sí lo conoce desde muy pequeños, que él es ahijado del papá de Darcy, protegido del papá de Darcy, que dio toda su vida para irse por el camino de la religión y que el papá de Darcy le había prometido una colegiatura, pero que cuando el papá de Darcy murió, Darcy decidió no dársela y a él le tocó emprender su vida militar, que no era lo que realmente él quería. Wiccan le dice a Elizabeth que Darcy hizo todo esto por celos, por nada más que celos. Volviendo al tema de Beagle, él prometió hacer un baile y cuando ya tuvo la fecha fijada de este baile decidió ir personalmente a invitar a todas las hermanas Bennet a este baile. Allí en este baile Elizabeth bailó los primeros 2 bailes con Collins, que para ella fue terrible, pero como él se los pidió ella decidió dárselos, y también bailó con Darcy, con quien intentó entablar un poco de conversación acerca de Beagle, pero no fue de Wiccan, pero no fue posible. En este mismo baile, la hermana de Beagle se le acerca a Elizabeth y le comenta que ella sabe muy bien que no sabe muy bien qué fue lo que pasó entre Wiccan y Darcy, pero que sabe que Darcy no tuvo la culpa y que ella pues no debería juzgarlo ni obligarlo a hablar de esto porque las cosas no son como parecen. Wiccan tampoco es tan bueno y Darcy no es tan malo como lo pinta. Una vez terminado este baile, como sabemos que Collins tiene intereses amorosos con una de las Bennet y que ha decidido casarse con Elizabeth, él decide proponerle ya este matrimonio a Elizabeth, pero como ella quiere casarse por amor, lo rechaza.
Al principio Collins no se tomó en serio este rechazo, él como que no, las mujeres les gusta rechazar inicialmente a los hombres, pero Elizabeth fue muy tajante con ese tema hasta que él se dio cuenta que definitivamente lo estaba rechazando. Por otra parte, Janet ha recibido una carta de los Beagle, de la señorita Beagle, de la hermana de Beagle, informándole que se devuelven a Londres y que probablemente no vayan a volver allá, y que el señor Beagle está teniendo planes de casarse con la hermana de Darcy. Cosa que sorprende muchísimo a Janet porque ella pues está teniendo cierto interés amoroso hacia él y ella pensó que él también, y pues con este giro de la historia hace las cosas un tanto complicadas. En cuanto a Collins, que decidido sí o sí quería casarse, empezó a entablar como una amistad con Charlotte Lucas, una amiga o la mejor amiga de Elizabeth, y al final decide pedirle matrimonio a esta y ella acepta porque sabe que necesita casarse, que eso es algo muy importante y que Collins, así no lo quiera, es un muy buen partido para tener este matrimonio más o menos bien establecido. Al principio Whitman estaba como muy interesado en Elizabeth, pero su interés mermó o prácticamente se anuló cuando apareció una chica que quedó huérfana y heredera de muchísimo dinero, y él decidió como llevar sus intereses hacia esa chica que estaba sola, un poco sensible y que tenía mucho dinero al cual él podía acceder. A pesar de esto, pues Elizabeth no pensó mal de él, que no pensó que era un cazafortunas o una cosa así. Collins y Charlotte se casaron y Janet decidió ir a pasar una temporada con sus tíos en Londres. Charlotte invitó a Elizabeth a pasar un tiempo con ellos, a que los fuera a visitar, entonces ella decidió ir con parte de la familia de Charlotte, el papá y una hermana, y pasó también a visitar un día a Janet a Londres. Allí se enteró que pues Janet había decidido cortar su relación con la hermana del señor Beagle porque pues mientras había estado no había tenido tiempo de ir a visitarla y había sido como muy grosera y muy descortés con Janet, y cuando fue como muy tajante, como que sí estaba interesada en Janet mientras ella iba a tener un interés amoroso con su hermano, pero como ya no era así, pues ya no quería tener ningún tipo de relación con Janet, así que ella decidió cortar esa amistad extraña que tenían. Tuvimos que hacer una pausa, pero ya volvimos por si se ve diferente la luz, el sol, yo, todo, entonces tuvimos que cortar, pero sigamos. Antes de contarles cómo le fue a Elizabeth en su visita a Charlotte, tengo que mencionarles que Collins trabaja en la colegiatura, una señora muy reconocida que es Lady Catherine. Y resulta que Lady Catherine es una tía de Darcy. Una vez ya contado este detalle, les tengo que comentar que Elizabeth, una vez instalada ya en la casa de los Collins, pues conoce a Lady Catherine y esta recibe una visita, la visita de su sobrino Darcy con un primo de este que es Fitzwilliam, y obviamente se encuentra allí nuevamente con Elizabeth. Durante este tiempo que estos tres personajes estuvieron como compartiendo este espacio, Elizabeth se hizo como muy cercana a Fitzwilliam, empezaron a hablar, como a compartir ideas, se llevaron como muy bien, y Fitzwilliam le confiesa que él sabe que Darcy ayudó a un amigo a librarse de un matrimonio que no le convenía, y ella automáticamente conectó ese matrimonio con Beagle y Janet, su hermana, y obviamente eso terminó de por debajear lo que ella tenía pensado sobre Darcy o su pensamiento hacia él. O sea, si lo odiaba antes, ahora lo odia muchísimo más. Así que el día antes de Darcy y su primo volver nuevamente a Londres, él decide ir a buscar a Elizabeth y por fin confesar todos esos sentimientos que siente hacia ella, y pues le dice que está muy enamorado, con un montón de otras cosas que definitivamente no parecieron una declaración de amor, y Elizabeth decide rechazarlo porque él no fue muy cortés y también por lo que pasó entre Janet y Beagle por culpa de él y por lo de Wickham. Esto sacó mucho de quicio a Darcy porque no supo cómo fue que todo esto llegó a este punto, porque Elizabeth lo odia tanto y él pues se fue del sitio, pero días después se volvieron a encontrar y Darcy le entregó una carta a Elizabeth. ¿Qué decía en esa carta a Elizabeth? Pues como que le explicaba todo el tema de sus sentimientos y también le explicaba dos malentendidos que tuvieron, el de Janet con Beagle y el de Wickham. El de Janet con Beagle le dice que es que no fuera tanto el tema como de la familia, sino que él estuvo analizando mucho el comportamiento de Janet hacia Beagle y veía que ella como que no estaba muy interesada en él, como que no había un amor genuino o algo que fuera a hacer feliz a su amigo, al contrario de que su amigo sí estaba muy ilusionado. Por ende él insistió mucho en no continuar con ese matrimonio, pues porque creía que su amigo no iba a ser feliz y iba a cometer un error, además de que la familia Bennet no era muy prestigiosa. Este desacertado malentendido que tuvo Darcy hacia Janet pues sucedió porque ella fue como muy precavida con sus sentimientos, no demostró mucho que realmente estaba muy interesada en Beagle, y solo personas muy cercanas a ellas como Elizabeth se da cuenta de que sus sentimientos sí eran como muy genuinos y muy inocentes y sí eran muy reales. En cuanto al tema de Wickham,
Darcy le cuenta que pues él efectivamente sí impidió que él tuviera la colegiatura y que era un protegido de su padre, pero que las cosas no habían sido como él las había contado, que él solo estaba detrás del dinero y que había decidido como que buscar o obtener ese dinero a través de la hermana de Darcy, la enamoró, la engañó, casi se casa con ella, y pues que a raíz de todo esto Darcy decidió expulsarlo y no ayudarle más. Muchas veces les pagó sus deudas, muchas veces lo ayudó, le alcahueteó el tema de que no quería ser sacerdote sino otra cosa, y pues al final como quiso, ya se metió con algo más personal con su familia, pues fue que surgió todo este malentendido. Y también creen que es por venganza porque en su momento, o Darcy cree que es por venganza porque en su momento volvió a buscarlo a decirle que le diera la colegiatura, pero Darcy no se la quiso dar. Y mientras Elizabeth analiza toda la situación de esta carta, pues Darcy y su primo vuelven a Londres, luego ella con María, la hermana de Charlotte, vuelven a Londres, recogen a Janet y vuelven otra vez a su casa. Una vez en la comodidad de su casa, Elizabeth decide confesarle, o más bien contarle a Janet todo lo que había pasado con Darcy, que Darcy se le había declarado, que le había dado una carta y le contó todo lo que le había contado, lo que sabían sobre Wiccan. Y pues obviamente las dos estuvieron muy sorprendidas, pero decidieron como guardarse la información para no dañarle la reputación porque él ya se iba a ir. Grave error. Elizabeth fue muy certera, podríamos hacerlo así, como muy precavida en no contarle lo que había pasado con Beagle para que pues Janet no se viera afectada. Resulta que mientras Elizabeth estuvo en Londres, el tiempo que estuvo, que fue muy cortico, sus tíos le invitaron a pasar vacaciones con ellas a los lagos, pero como no pudieron ir a los lagos, fueron como al sitio natal de donde es la tía, y eso quedaba muy cerca de Pemberley, que es el sitio donde es Darcy, y pues Darcy tiene una mansión muy grande, una finca muy hermosa que todo el mundo va y visita. Su tía tenía muchas ganas de ir a visitarla y luego de que Elizabeth hizo unas investigaciones se dio cuenta que Darcy no estaba allí y decidió aceptar. Pero lamentablemente Darcy, para Elizabeth, ¿no? Darcy llegó antes de lo planeado y se encontraron allá en la mansión. Y pues Darcy empezó como a mostrar o a tener muestras de que sí había tenido unos cambios en su vida porque empezó a ser como más cortés y más querido con Elizabeth y le pidió el favor de que conociera a su hermana porque había hablado mucho de ella y quería que la conociera. Allí no solo se encontró con Darcy, sino que también se encontró con el señor Beagle. Cuando Darcy fue a presentarle a su hermana, no fue solo con su hermana, sino también fue con y allá pues hablaron, conoció a la hermana de Darcy, entraron como una bonita relación y vio que Beagle todavía estaba interesado o tenía cierto interés hacia Janet. Pero no todo es perfecto en esta historia, o por lo menos no todo es tranquilo, porque mientras Elizabeth estaba en sus vacaciones en Pemberley o cerca de allí, recibe una carta de Janet en donde le informa que Lydia, su hermana, ha escapado con Wiccan. ¿Esto cómo pasó? Pues resulta que Lydia era como muy fanática a todo el tema de los oficiales, del ejército y todo esto. Ella se la pasaba como muy detrás de todo esto y dentro del sitio donde ellos vivían había como un corregimiento del ejército. Entonces ella se hizo como muy cercanos a todos ellos y cuando se tuvieron que mudar hacia otro sitio o trasladar su cuartel hacia otro lado, una esposa de un general que era muy amiga de ella la invitó a pasar un tiempo y cuando ella se fue con esta señora aprovechó el momento para poder escaparse con Wiccan. Obviamente eso creó un caos dentro de la familia Bennet porque pues Lydia ni siquiera era la mayor, era la menor. No se casó, sino se escapó, o sea, prácticamente por debajo de toda la familia porque decidió huir sin casarse y en esa época era algo terrible y aparte de todo pues requirió que Elizabeth volviera hacia su hogar, cosa que hizo, pero antes de volver a su casa con sus tíos alcanzó a contarle a Darcy lo que había pasado con Lydia. ¿Por qué lo hizo? No tengo ni idea, pero se lo contó. Una vez en su casa se enteraron que el señor Bennet ya estaba en Londres intentando buscar a Lydia porque al parecer el paradero era hacia allá y su tío decidió viajar a Londres a ayudar a buscar a Lydia. Luego de un tiempo llega una carta en donde indican que el tío de ellos encontró a Lydia Wiccan, que llegó a un acuerdo, que habló con Wiccan y que al final ellos se van a casar. Y pues así pasó, Lydia y Wiccan se casan, el señor Bennet por petición de su esposa vuelve y los recibe en la casa para verlos o visitarlos antes de que se trasladen hacia el sitio a donde van a vivir y pues gracias a esto de cierta manera se logra salvar la reputación de la familia Bennet. Mientras Lydia está allá, pues habla con Janet y Elizabeth y sin querer menciona
algo de Darcy en relación a todo lo que pasó que levanta pues la curiosidad de Elizabeth. En esas Elizabeth pues le escribe una carta a su tía diciéndole como explícame qué fue lo que pasó, porque Lydia mencionó a Darcy, y su tía le cuenta que Darcy está detrás de toda la solución de la razón por la que Wickham aceptó casarse con Lydia, de pagar, o sea, Darcy está detrás del tema de las deudas, del nuevo puesto, de donde van a vivir y todo eso, que hizo que pues al final Wickham aceptara casarse con Lydia y salvar la reputación de la familia Bennet. Una vez superado este tema de Lydia y Wickham y ya casados y siendo ya más o menos recuperada la reputación de los Bennet, Beagle vuelve al pueblo y no vuelve solo sino que vuelve con Darcy. Y pues obviamente todo el mundo vuelve a volcar su atención hacia ellos y ellos deciden ir a visitar a la familia Bennet. Y pues la señora Bennet hace todo lo posible para aguantarse a Darcy porque no se lo pasa y todo lo hace por Beagle. Y mientras están así como en ese tiempo de visita y visita, Darcy vuelve a Londres y en ese momento pues Beagle está siguiendo o sigue continuamente estando en la casa de los Bennet hasta que se anima y le pide matrimonio a Janet y ella acepta y oficialmente se vuelven una pareja. Y obviamente todo el mundo olvida en ese momento todo el mundo olvida lo que pasó con Lydia y de que se escapó y que no se había casado porque Janet ha conseguido un marido fabuloso. Y mientras toda la familia está feliz por el matrimonio de Janet y Beagle, los Bennet reciben una visita de Lady Catherine, que la conocen o la relacionan con Colin, y pues todos muy emocionados la reciben, pero ella especialmente va a ver a Elizabeth. ¿Cuál es la intención de ver con Elizabeth? O de hablar con Elizabeth, es que le llegó un rumor que dice que Darcy se va a casar con ella y la buscó para decirle, oye, no te cases con Darcy, eso no está bien, le va a hacer daño a la reputación de Darcy, aparte de todo él está comprometido con su prima. Y le dijo un montón de cosas más a Elizabeth, que pobrecita, pero Lizzie, como siempre, bastante terca y muy segura de sí misma, le dijo que ella no iba a hacer caso a lo que le estaba diciendo Lady Catherine, que no estaba interesada, que ella iba a hacer lo que mejor consideraba y que además esto no dependía de ella, sino dependía de Darcy y lo que él realmente quería hacer, si era pedirle o no pedirle matrimonio. Junto con esta visita de Lady Catherine apareció una carta de Colin al señor Bennet en donde lo felicita inicialmente por el matrimonio de Janet y Beagle, en donde también le comenta sobre los rumores de Darcy casarse con Elizabeth y de lo terrible que esto sería, pues no tiene la bendición de Lady Catherine, y donde lo reprende por haber aceptado a Lydia, que huyó sin casarse. Esto sorprende mucho al señor Bennet y decide hablar con Elizabeth porque pues le causa mucha gracia que ese rumor esté y que pues sea algo que la gente realmente esté comentando. Por fin Darcy vuelve de Londres y vuelve otra vez a donde los Bennet, y les cuento que Elizabeth estaba un poco nerviosa sin saber si iba o no iba a volver, porque por la visita de Lady Catherine y todo, pues ella estaba como un tanto preocupada. Y también pasó a contarles que obviamente los sentimientos de Elizabeth hacia este hombre Darcy han cambiado bastante, considerablemente. Entonces ya una vez Darcy estando ahí otra vez en donde los Bennet, deciden todos a salir a dar un paseo, y Elizabeth y Darcy pues toman un camino diferente al de Beagle y Janet porque ellos profundamente enamorados en otro cuento. Entonces mientras están en este paseo, Elizabeth aprovecha para darle las gracias a Darcy por lo que hizo por Lydia. Y pues le cuenta que al final ella averiguó, porque a Lydia se le escapó sin querer el nombre de él y había decidido preguntar. Y Darcy aprovecha la situación para preguntarle a Elizabeth por sus sentimientos, si estos habían cambiado o seguían siendo exactamente los mismos que al principio. A lo que Elizabeth confiesa que sí, que estos sentimientos han cambiado. Y también le cuenta de la visita que tuvo de Lady Catherine y de todo lo que ésta le había dicho. Y Darcy le menciona que él ya sabía esto, que su tía ya le había hecho reclamo y que incluso lo que lo motivó a volver a buscarla a ella fue haber hablado con su tía, ya que su tía nunca manifestó que Elizabeth hubiera rechazado o hubiera negado por completo la proposición. Entonces eso le dio a él esperanzas. No sabemos ni cómo pasó ni en qué momento se dio, pero pues se hicieron pareja, y allá resulta que es que tú no te haces novio de alguien en esa época, sino ya te casas automáticamente. Entonces Elizabeth, muy contenta, decidió contarle a Janet que se había comprometido con Darcy. Al principio Janet no le creía o no estaba muy convencida de que fuera verdad, porque vio a Elizabeth como tan reacia de estar con Darcy, tantas cosas contra Darcy, tanto. Entonces ella no pensó que fuera cierto, pero a medida que empezó a oír hablar a Elizabeth le fue creyendo, y Elizabeth decidió contarle el papel que había tenido Darcy en la solución del problema de Lydia. Obviamente Janet, porque es su hermana Lizzie, decidió felicitarla y darles como la bendición de ella y desearles mucha felicidad, al igual que ella con Beagle.
Ya que contarles a todos la verdad no era tan sencillo, ya que todo el mundo tenía como tan mal concepto de Darcy, empezaron a hacer las cosas como poco a poco y Darcy decidió hablar con el señor Bennet para pedirle la mano de Elizabeth. Cuando Darcy hizo esto, el señor Bennet pues le dio la bendición, pero quiso hablar con Lizzie y preguntarle cuáles eran los sentimientos que ella tenía hacia él y que si de verdad estaba enamorada, porque él no quería que ella tuviera un matrimonio por conveniencia o algo por el estilo, sino que fuera por amor, por la manera en la que era su personalidad, era la única forma de garantizar que ella fuera feliz. Y Elizabeth obviamente le contestó y le confesó sus sentimientos hacia Darcy y él decidió darle su bendición. Elizabeth no solo se quedó con esto del tema de sus sentimientos, sino también decidió contarle a su padre que no fue su tío el que ayudó con todas las deudas de Wickham y con todo el matrimonio de Lydia, sino fue Darcy, y esto le dio una tranquilidad al señor Bennet porque ya no tendría que devolver el dinero. Él dijo así como que no, pero este es un hombre joven y muy adinerado, yo le voy a decir que le pago y él me va a decir no se preocupe, entonces yo no me voy a preocupar. En cambio con el tío él sí tenía la presión de tener que devolver la plata. En cuanto a la señora Bennet, Lizzie decidió que o le pidió a Darcy que dejara que ella le contara sola. Ella quería ser la única persona que supiera cuál era la expresión de la señora Bennet, porque podía ser un júbilo muy grande o de una cara de tragedia severa y ella no quería que Darcy tuviera esa primera impresión. Y cuando le contó a la señora Bennet, ella se emocionó muchísimo porque era otra hija que iba a estar casada y aparte de todo, por toda la fortuna que tenía Darcy que le podía ofrecer a su hija, obviamente se emocionó muchísimo y les dio la bendición. Y obviamente empezó a hacer un trato diferente hacia Darcy, pero pues también era muy cordial porque de cierta manera le tenía mucho respeto y hasta un poco de miedo a Darcy por su personalidad y su forma de ser. Una vez ya contado a los padres, Lizzie decidió hacerle una carta a su tía contándole que se había comprometido con Darcy, y a su vez Darcy decidió contarle a su hermana y a Lady Catherine que era su tía. Y también el señor Bennet decidió hacerle una carta a los Collins para que también se enteraran que pues Darcy se iba a casar con Elizabeth. A raíz de esta carta, o a raíz de que los Collins se enteraron que Darcy se iba a casar con Elizabeth, ellos decidieron ir a pasar un tiempo donde los Lucas, que es la familia de Charlotte, la esposa de Colin, para poder salir un poco del enojo de Lady Catherine porque su sobrino no se había casado como ella quería, sino había decidido buscar otra mujer que no era la hija de ella. De esta manera va terminando ya el libro. Al final del libro nos muestran que Beagle se casó con Janet y que duraron un tiempo viviendo allí, luego se mudaron y luego fueron a Londres y luego terminaron viviendo muy cerca de Pemberley, que es donde vive Darcy con Elizabeth. También nos muestra que Darcy y Elizabeth terminaron viviendo juntos, que fueron muy felices. Nos muestran a Lydia con Wickham y nos muestra que pues llevan una vida un poco complicada, no son buenos con el manejo del dinero y que ellos tratan de ayudarlo de la mejor forma posible. Janet y Elizabeth ayudan a Lydia cada vez que pueden, pero pues Lydia va y visita a Catherine y a Janet, pero Wickham no va porque pues no tiene una buena relación con Darcy y tuvo un problema con Beagle que también hizo que fuera muy indispuesto, y a pesar de que el amor de ellos se acabó, ahí siguen con su relación porque sus personalidades son muy parecidas. También nos muestran cómo Catherine, la otra hermana de ellos, se la pasa visitando a Janet y a Elizabeth y va aprendiendo y conociendo otro mundo diferente al de la señora Bennet o al que ella vendía, entonces siendo un poquito más centrada que Lydia, como más inteligente. Y respecto a su última hermana, que es María, ella pues se dedicó a su madre y se la pasa todo el tiempo allá en su casa con su mamá y su papá, y de esta manera nos muestra que todos fueron felices en esta historia. Y la verdad es que el final es un final muy lindo porque primero todo el mundo queda donde tiene que quedar y nos muestran qué pasó con todos, así que me ha encantado mucho. En los comentarios espero que me dejen sus opiniones del libro, cualquier pregunta o duda que tengan, con muchísimo gusto ahí. Y pues obviamente que me dejen sus comentarios de qué opinan o cuáles fueron sus impresiones con esta historia. Recuerden que en la cajita de descripción están todas las redes sociales para que pasen por allí, que si les gustó este video pues que le den me gusta. Si quieren que más personas lo vean y conozcan este hermoso libro pues simplemente compártanlo, y no se les olvide suscribirse para ver más secciones prohibidas y más videos de otro tipo, así como activar el botón de las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un próximo video. Nos vemos en un próximo video, bye.